Buenos días, Hare Krishna. Entonces, vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo, tercero, capítulo 28, instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Capítulo 28. Entonces empezamos a ver este capítulo que dice instrucciones sobre la ejecución de servicio devocional, pero vemos que Kapila Deva empieza a hablar de la Astanga Yoga. Y dice, el objetivo central. Este es un panorama a este capítulo. Dice, Kapila Deva explica el Astanga Yoga no para obtener poderes místicos pasajeros, sino como un método metódico y autorizado para concentrar la mente y alcanzar la realización de la suprema personalidad de Dios, Vishnu. Y el gran paralelo es, todo paso del sistema de yoga tiene su actividad paralela en el Bhakti Yoga. Aunque los métodos difieren en formas, Shravanam Kirtanam en lugar de meditación en silencio, si es un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el Shravanam Kirtana, cantar, escuchar y cantar, está en lugar de la meditación en silencio del yogi. Las metas de purificación y conexiones son exactamente las mismas y nos explicaban, eh, buen día Pepe, Joan, Nandini. Y bueno, nos explicaba el Srimad Bhagavatam que el proceso de meditación como el Astanga es como lo que hizo Kardama Muni, como Atmanandi, él se fue a enfocar en su propia liberación. Así el sistema de Yoga Astanga es enfocarse en la propia liberación a través de la meditación, etcétera. Mientras el Bhakti Yoga, sus características, en vez de la meditación silenciosa, es escuchar y cantar. Pero leímos en un significado en este capítulo, ahora llegamos hasta el texto 11, de cómo Srila Prabhupada mencionaba que también tiene su paralelo esta práctica del yoga, si no están enfocada a desarrollar poderes místicos, están también paralela a la ejecución del bhakti y se pueden alcanzar las mismas beneficios espirituales si se sigue ese sistema de meditación. Entonces, en este texto 11, el viernes leímos cómo con la práctica del proceso pranayama, el yogi puede eliminar la contaminación de su condición fisiológica y concentrando la mente puede liberarse de todas las actividades pecaminosas. Para liberarse de la relación con la materia, debe refrenar los sentidos y la meditación en la suprema personalidad de Dios puede liberarlo de las tres modalidades del apego material. Entonces estuvimos hablando un poco de la Ayurveda también. Entonces Srila Prabhupada dice, en última instancia hay que meditar en la suprema personalidad de Dios para elevarse a la posición trascendental en que las tres modalidades de la naturaleza material dejen de afectarnos. Si quieren podemos continuar con el texto 12. Mensajitos. No sé si Triadish quiere leer. Pepe, Draupadi. Yo leo, Sí. madre. Ya regresé, yo leo. ¿Qué? ¡Yay! ¡Eh! Entonces, el texto 12.
El texto 12, Pepe. Sí. Bueno, buen día para todos. Texto 12, traducción. Buen día, Pepe. Sí. Cuando su mente se ha purificado perfectamente mediante esta práctica, debe concentrarse en la punta de la nariz, con los ojos entreabiertos y debe ver la forma de la suprema personalidad de Dios. Significado. Aquí se menciona claramente que hay que meditar en la expansión de Vishnu. La palabra Kastam se refiere a Paramatma, la expansión de la expansión de Vishnu. Bhagavata se refiere al Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. El Dios supremo es Krishna. De él viene Baladeva, la primera expansión. La primera expansión de Baladeva vienen Sankarsana, Ani, Aniruddha y muchas otras formas. Ay, perdón por la traducción. Está Y a bien. continuación aparecen los Purusha Avataras. Como se menciona en los versos anteriores, este Purusha se representa como Paramatma, la superalma. En los siguientes versos se dará una descripción de esta superalma en quien debemos meditar. En este verso se afirma claramente que hay que meditar fijando la vista en la punta de la nariz y concentrando la mente en la expansión plenaria, o kala de Vishnu. Gracias. Gracias, Pepe. Entonces, la meta es purificar la mente a través de estas prácticas, que como también dijo Arjuna en el Bhagavad Gita, son muy difíciles en esta era, pero de toda manera, eh, esto se puede conseguir paralelamente practicando el Bhakti con la base principal del Bhakti, como mencionamos, que es escuchar y cantar. También la otra vez mencionamos que es el método más fácil para esta era, pero tampoco es que sea muy fácil, porque si queremos avanzar en el proceso espiritual, tenemos que siempre tratar de ir mejorando, no quedarnos solo con, bueno, ya canté mi número de rondas, que yo me comprometí, o ya hice mi práctica y ya. Siempre tiene que haber una, un s- una posición espiritual con deseo de mejorar en nuestra práctica yógica, ¿no? Texto Madre, 3. Sí, dime, Pepe. quería comentar algo justo Sí. ayer, bueno, hoy en la mañana, más bien antes de empezar, viendo de una historia de alguien que sigo en Instagram. Estaban poniendo, hablando del tema actual, ¿verdad? Que ahorita no voy a entrar en debates ni nada, solamente al final de la charla que estaba dando, era una conferencia, la persona esta, una persona americana, no recuerdo el nombre, les recomendó a todos los que estaban escuchando la conferencia hablando de, pues, de los virus y todas esas cosas, ¿no? Que lo que él recomendaba era que estuviéramos más, metidos en la línea espiritual, que no nos olvidáramos de eso. Que en conclusión era él lo que daba como una, pues sí, como un consejo, que, no, que en este momento nos inclináramos más hacia lo espiritual. Y pues claro, me hizo recordar todo lo que hemos estado hablando aquí, que usted también dice que con estos tiempos como están y todo el rollo, que nos alejan del lado espiritual y nos llevan más arrastrando hacia lo material por las redes sociales y todo el tema. Y pues me pareció muy interesante ese último comentario que dijo, porque dijo que lo que él recomendaba era que nos inclináramos más por el lado espiritual y pues sí me resonó mucho con lo que estamos aquí todos los días compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Sí, la espiritualidad nos une, no importa el camino que tengamos, pero tomar conciencia de que hay una diferencia entre esta creación material ilusoria y nuestra verdadera esencia. Entonces es importante crear esas comunidades con esa conciencia, ¿no? Y conectarnos entre todas las comunidades con una búsqueda sincera espiritual es muy enriquecedor. Gracias, Pepe, por compartir. Ujú. ¿Quieres leer el siguiente, Pepe? Sí, madre.
Hay nada más, sí, escuchan a mi gatita, discúlpenme, porque anda un poquito, óigala, óigala. Bueno, continúo, madre. 13. Sí. Traducción. La suprema personalidad de Dios tiene un rostro alegre, semejante al loto, con ojos rojizos como el interior de un loto y un cuerpo oscuro como los pétalos del loto azul. Lleva una concha, un disco y una masa en tres de sus manos. Significado. En este verso se nos recomienda de modo definitivo concentrar la mente en la forma de Vishnu. Hay 12 formas distintas de Vishnu que se describen en las enseñanzas del señor Chaitanya. No podemos concentrar la mente en nada vacío o impersonal. Hay que fijarla en la forma hay que fijarla en la forma personal del Señor, cuya actitud, como se describe en este verso, es alegre. En el Bhagavad Gita se afirma que la meditación en los aspectos impersonal o vacío es muy penosa para el meditador. Los que están apegados a esos aspectos de meditación tienen que pasar por un proceso muy difícil, pues no estamos acostumbrados a concentrar la mente en algo impersonal. Lo cierto es que esa meditación ni siquiera es posible. El Bhagavad Gita confirma también que debemos concentrar la mente en la personalidad de Dios. Aquí se describe que el color de la personalidad de Dios, Krishna, es Nilotpala, Nilotpaladala. Esto significa que es como el de una flor de loto con pétalos de tinte azul y blanco. La gente siempre, la gente siempre pregunta por qué Krishna es azul. El color del Señor no es producto de la imaginación de ningún artista. Se describe en escrituras autoritativas. En la Brahma Samhita se compara también el color del cuerpo de Krishna con el de una nube azulada. El color del Señor no es una imaginación poética. En la Brahma Samhita, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita y muchos de los Puranas hay descripciones autoritativas del cuerpo, las armas y todos los demás objetos relacionados con el Señor. Aquí se describe el aspecto del Señor como Padma Garbarunechanam. Neshanam. Sus ojos se parecen al interior de la flor de loto y en sus cuatro manos sostiene los cuatro símbolos, la concha, el disco, la masa y el loto. Gracias. Gracias, Pepe. Entonces vemos que es una meditación guiada. No es una, para purificar la mente necesitamos meditar en algo específico y no, aquí el énfasis es, la meditación no es para fundirse en el impersonalismo. De hecho, en este bloque, entre el texto 12 al 33, está la explicación central. Meditación anatómica detallada en la forma de Vishnu. Es el antídoto directo contra el impersonalismo y el vacío. De alguna manera, para desarrollar una relación de amor, amistad, reciprocidad con Dios, debemos dejar atrás nuestra tendencia impersonalista de querer simplemente fundirnos en la luz o fundirnos en no sé dónde, porque en realidad en un samadhi o una nirvana impersonalista, porque no va a ser una relación real y de alguna manera nuestra alma es individual y necesita una conexión real con Dios porque Él también es una persona y busca retomar esta relación perdida con sus hijos, nosotros. Entonces ahora vamos a ver toda esta descripción específica de Kapila Deva, ya que su madre Devahuti le preguntó, ¿cómo puede una persona que está en el mundo material, cómo puede estar al mismo tiempo liberada? Entonces está dando estos pasos también conectando los aspectos culturales y las épocas. Recordemos que en la época de Kapila Deva, como hizo su padre Kardama Muni, que se fue prácticamente se retiró, él no se quedó escuchando este conocimiento, porque también era un yogi enfocado en la liberación de sí mismo.
pero de alguna manera vemos que Kapila Deva le enseña a su madre más allá de la liberación a sí mismo, la está enfocando hacia el bhakti, que es una liberación comunitaria, ¿no? Se basa en la compasión y en expandir este conocimiento. ¿Comentarios? No sé si Triadish quiere leer o comentar algo. Ahora que viene todo empoderado por el fin de semana en festivales. Ah, por hoy día estoy aquí arreglando el altar, poniendo limpiando todo desde la Sí. mañana. Entonces, mañana sí, con todo gusto, eh, estaré más activo. Si quiere, yo Muchas gracias. continúo, madre. Perdone que Claro la que interrumpa. sí. Ya, sí, Prabhu. Gracias, Triadish. Me imagino que allá también, pues, extrañaron mucho a la devota que se fue justo antes del festival, ¿no? Yadurani, una gran persona, ella participaba conmigo en algunas otras conferencias online. Yo nunca supe que estaba tan enfermita y nunca dijo ni una palabra. Ah, y fue una sorpresa enterarse que llegó al hospital y conscientemente de ahí, al segundo día ya no salió, se fue al mundo espiritual, pero rodeada de devotos, en muy buen estándar, alto nivel de concentración, sin lamentación, se fue. Pero no llevaba enferma mucho tiempo, ¿no? No, no sabía, No sabía, claro, claro. no sabía. Sí, nos Y va llamó la al médico. atención, ¿verdad? Trae su humildad porque prácticamente la devota más erudita ahí en Panamá y más querida y siempre tú tenía un perfil así muy, ¿verdad? Comentaba ahí, ponía mensajes en el chat, pero Nunca muy, mostraba nada, nunca comentaba implícitamente. Acá también venía al programa de Bhakti Monterrey, pero yo estaba desde, Ujú. verá, a las 4 de la mañana nos veíamos en Buenos Aires. Ah, A, mira. a las 8 nos veíamos aquí en México, a las 6 nos veíamos en Chile. Y ella siempre constante, constante, constante. Y siempre con ese humor tan delicado. Cantaba, leía muy bonito. Para ser panameña tenía una entonación muy agradable, muy dulce. Y Sí, una mire, vez leyó, es verdad. una prueba de irse de este mundo. Así, a veces los yogis, ya que estamos en este tema, están Ujú. haciendo esfuerzos para salir de este mundo de manera consciente y por más esfuerzo a veces que hacen, solo llegan hasta el Brahmayoti, el mejor de los casos y al mejor de los yogis. Y aquí a través del sistema del Bhakti Yogi estamos preparándonos y ya vemos cómo en el momento final los devotos que están relacionados día a día con el movimiento, con los devotos, con los programas, tienen estas partidas gloriosas, eh, Sí, asistidos, acompañados, oyendo el santo nombre. sí, Podemos ver a Dagnideva Prabhu, otro santo que se fue de este mundo oyendo a su hermano espiritual cantarle con un sentimiento tan profundo de llanto, pero de amor puro. Y se fue así, o sea, eh, qué glorioso y qué bendecido. Y esa es para nosotros como la forma perfecta de irnos. Esta es nuestra reparación, de estar todos los días preparados para irnos. Y doy como un consejo para todos los que nos movemos. Todos los días salgan con sus rondas, salgan con sus kuntis, salgan marcado su cuerpo con tilaka, porque nadie sabe si va a volver siquiera a la casa. y Yadurani hizo como Maharaj Pariksit, se enfocó ahí en la lectura, en el estudio. Decían que Sí, daba muchas clases. Muy bien, gran ejemplo. toda Yadurani, sí. Ay, Ya. sí, muy bien.
Bueno, entonces Pepe, Va, después Brenda quiere leer, Brenda después, ahí nos avisas. Claro, texto sí, claro, 14. buenos días, sí, yo les aviso. Gracias, Brenda. Texto 14. Traducción. Una prenda brillante, amarillenta como los filamentos del loto, cubre sus caderas. En su pecho lleva la marca de Srivatsa, un bucle de cabello blanco. De su cuello pende la brillante joya Kaustuba. Significado. El color exacto del vestido del Señor Supremo es el amarillo azafrán, como el del polen de las flores de loto. En este verso también se habla de la joya Kaustuba, Kaustuba Ujú. que lleva sobre su pecho. Su cuello está hermosamente adornado con joyas y perlas. El Señor goza de plenitud en 6 opulencias, una de las cuales es la riqueza. Se viste opulentamente con joyas valiosas que no se encuentran en el mundo material. Gracias. Seguimos con la meditación sobre la personalidad de Dios con todos los detalles necesarios para enfocar la mente. Texto 15, Pepe. Sí, texto 15. Traducción. Alrededor del cuello lleva también un collar de atractivas flores silvestres, en torno a los cuales zumba un enjambre de abejas intoxicadas por su deliciosa fragancia, una gargantilla de perlas, una corona y sendos pares de pulseras, brazaletes y ajorcas. Complementan su suntuosa ornamentación. Significado. Esta descripción nos indica que el collar de la Suprema Personalidad de Dios es de flores frescas. En realidad, en Vaikunta, el cielo espiritual, todo goza de esa misma frescura. Incluso las flores tomadas de los árboles y de las plantas se mantienen frescas, pues en el cielo espiritual todo conserva su estado original y no se mustia. Las flores que se toman de los árboles para hacer guirnaldas no pierden su fragancia, pues tanto los árboles como las flores son espirituales. La flor tomada del árbol se mantiene igual, no pierde su aroma. Las abejas sienten la misma atracción por las flores, tanto si están en los árboles como si está en la guirnalda. Espiritualidad significa que todo es eterno e inagotable. Todo menos todo sigue siendo todo. O como ya se ha dicho en el mundo espiritual, uno menos uno es uno es uno, y uno más uno es uno. Las abejas zumban alrededor de las fragantes flores y el Señor disfruta de su dulce sonido. El collar, las pulseras, la corona y las ajorcas del Señor están adornados con joyas de incalculable valor. Son joyas y perlas espirituales y por ello no se puede hacer un cálculo material de su valor. Pensamos, para nosotros lo normal es que todo se marchite, ¿verdad? Esto se marchita. Si compras algo en el mercado hay que llevarlo al refri, pero en realidad esa es la función del tiempo. La función principal del tiempo eterno es destruirlo todo. Esa es la forma de Dios en su aspecto aquí en el mundo material. Pero en el mundo espiritual hay que cambiarse totalmente el chip, la visión. Todo es eterno, mismo que recojas una flor, no existe esa marchitación de la materia. Entonces, todo estos detalles que nos da Kapila Deva es para que enfoquemos, también podemos aplicarlo. Yo cuando leí esto me traje un cuadro de Krishna con la flauta que estaba en el Bhakti Center, que lo enmarcamos ahí, pero no lo colgamos, entonces, pues bueno, lo puse aquí para enfocar, también es una forma de enfocar nuestra mente en esa forma personal del Señor, ¿no? Que en este caso es la forma de Vishnu, de Paramatma, de 4 brazos. ¿Querías decir algo, Draupadi? ¿No? ¿Todo bien?
Seguimos con el texto 16. Continúo, madre. Sí, Va, 16. Traducción. Él está de pie en el loto del corazón de su devoto. Lleva un cinturón alrededor del vientre y las caderas. Su figura es sumamente encantadora y su aspecto sereno alegra los ojos y el alma de los devotos que lo contemplan. Significado. La palabra Darashinyatanam que se emplea en este verso significa que el Señor es tan hermoso que el devoto yogi no desea ver nada más. Su deseo de ver cosas hermosas está completamente satisfecho con ver al Señor. En el mundo material queremos ver belleza, pero es un deseo que nunca se satisface. La contaminación material impide que las propensiones que sentimos en el mundo material se satisfagan, pero nuestros deseos de ver, escuchar, tocar, etcétera, cuando están en armonía con la satisfacción de la suprema personalidad de Dios, alcanzan el nivel de perfección supremo. Aunque es tan hermosa y agradable para el corazón del devoto, la forma eterna de la suprema personalidad de Dios no atrae a los impersonalistas, que desean meditar en su aspecto impersonal. Esa meditación impersonal es un trabajo inútil. Los verdaderos yogis, con los ojos entreabiertos, fijan su mente en la forma de la suprema personalidad de Dios y no en algo vacío o impersonal. Madre, sí, ¿será también que haciendo mención a Buda, del Buda, ¿verdad? Con todo respeto, ya ve que siempre ellos meditan con los ojos entreabiertos. Inclusive la fuente que tengo de Buda aquí en casa, que también está con los ojitos entreabiertos, porque dicen que ni tan cerrados ni tan abiertos, es verdad. ¿sí? Sí, son técnicas yogis de meditación que ayudan más a la concentración, porque depende, ¿no? También, como dicen los devotos, a veces si cerramos los ojos podemos meditar, pero también puede llegar el sueño porque nos levantamos muy temprano. Pero entonces hay mucha técnica de postura, de respiración y, ujú, y también la meditación de Buda es muy valiosa. Y aquí dice cuál es el sentido principal. La meditación autorizada jamás se dirige hacia el vacío o una forma imaginaria. Es un proceso metódico de contemplación en la forma personal del Señor, ascendiendo por miembros para aclarar, para anclar la mente errante, sí, para atrapar nuestra mente. Si Dios fuera solo energía o omnipresencia, Kapila no habría dado descripción tan hiperespecíficas. Collares, trompa de elefante ausente, abejas zumbando. Esa precisión protege al meditador de los grandes peligros, el impersonalismo mayavadi y el politeísmo indiscriminado. O sea, está bien ver a Dios en toda parte, pero no solo quedarse en esa visión demasiado abstracta, porque entonces nuestra mente siempre va a andar saltando de aquí para allá. Bueno, ok. Texto 17. Continúo. ¿O hay alguien más que quiera leer? No. Bueno, texto Continúa. 17. Ujú. Ujú. Traducción. El Señor es eternamente muy hermoso y es digno de la adoración de todos los habitantes de todos los planetas. Siempre es joven y siempre está deseoso de otorgar su bendición a sus devotos. Significado. La palabra Sarvaloka Namaskram, Nascriptam. Ujú. Namaskritam, significa que Él es digno de la adoración de todos, en todos los planetas. Tanto en el mundo material como en el mundo espiritual hay innumerables planetas. Cada planeta tiene innumerables habitantes que adoran al Señor.
pues excepto para los impersonalistas, el Señor es digno de la adoración de todos. El Señor Supremo es muy hermoso. La palabra Shashvat es significativa. No se trata de que los devotos lo encuentren hermoso, pero que en última instancia sea impersonal. Shashvat significa que existe siempre. Esa belleza no es temporal, existe siempre. Él siempre es joven. En el Brahma Samhita 5:33 también se afirma Advaitam Achutam Ana- Anadim Ananta Rupam Adiyam Purana Purusham Nava Yauvanam Ka. La Muy persona bien. bueno, la persona original es una sin par, pero su aspecto nunca es de anciano. Siempre tiene la apariencia fresca de la juventud incipiente. La expresión del rostro del Señor siempre indica que Él está dispuesto a favorecer y bendecir a los devotos. Sin embargo, para los no devotos, Él guarda silencio, como se afirma en el Bhagavad Gita, aunque actúa con ecuanimidad hacia todos, porque es la suprema personalidad de Dios y todas las entidades vivientes son hijos suyos. Él siente una inclinación especial por los que se ocupan en servicio devocional. Esto mismo se confirma aquí. Él siempre está ansioso de mostrar su favor a los devotos, tal como los devotos están siempre deseosos de ofrecer servicio a la suprema personalidad de Dios. El Señor también está muy deseoso de otorgar bendiciones a los devotos puros. Gracias. Sí, también leímos el texto anterior, decía un aspecto sereno, alegra los ojos y el alma de los devotos que lo contemplan. Esa es la forma también, como dice, de pie en el loto del corazón de sus devotos. Es la forma interna como Dios nos acompaña en toda circunstancia. Está ubicada en el corazón, al lado del alma, y vemos que siempre tiene un aspecto sereno y amoroso. Es como cuando vemos las deidades. Solo el señor Nishinja se lo ve muy enojado, pero ya sabemos por qué. Y también vemos en India cuando pasamos por los altares de la diosa Durga, de la diosa Kali, demuestran el aspecto de la energía material. Por eso se las ve muy así enojada lo hacen para hacernos reaccionar, ¿verdad? De donde estamos situados. Pero lo lindo es que el Señor Supremo siempre tiene un aspecto muy amoroso. Como cuando estamos en Mayapur vemos la deidad de Radha Madhava, Radharani siempre es como la Virgen, tiene un aspecto muy de madre, muy amorosa, que te da refugio y sustento. Y mismo Krishna siempre tiene esa mirada amorosa con sus devotos. Nos da ese ejemplo así de amor puro sin juzgarnos, pero como dice el texto, cuando ve que buscamos una relación sincera con Él, de servirlo, sin buscar beneficios materiales, entonces despierta ese cariño especial. Texto 18. Continúo, madre. Muy bien, Pepe, lector. Texto 18. Na- Traducción. Ujú. Las glorias del Señor siempre son dignas. Las glorias del Señor siempre son dignas de ser cantadas, pues realzan las de sus devotos. Por lo tanto, el yogi debe meditar en la suprema personalidad de Dios y en sus devotos. Debe meditar en la forma eterna del Señor hasta que su mente. Debemos fijar la mente en forma constante en la suprema personalidad de Dios. Cuando nos acostumbremos a pensar en una de las innumerables formas del Señor, Krishna, Vishnu, Rama, Narayana, etc.,
habremos alcanzado la perfección del yoga. Esto se confirma en la Brahma Shamita, la persona que ha obtenido amor puro por el Señor y cuyos ojos están ungidos con el bálsamo de la relación amorosa trascendental, siempre ve a la suprema personalidad de Dios en el corazón. Los devotos ven al Señor especialmente en la hermosa forma negruzca de Shimashadundara. Se llama Shimashadundara. se llama Sundara. Se llama, Shyamasundara, ok, Shyamasundara. muy Esa bien. es la perfección del yoga. Se debe insistir en el sistema de yoga hasta que la mente no vacile ni por un momento. Om Tat Vishnu Paramam Padam Shada Pashyanti Suraya. La forma de Vishnu es la individualidad más elevada y los sabios y las personas santas siempre pueden verla. El devoto, adorando la forma del Señor en el templo, apunta al mismo objetivo. La forma del Señor es la misma, ya bien aparezca en la mente o en un elemento tangible, y por ello no hay diferencia entre el servicio devocional en el templo y la meditación en la forma del Señor. Las formas del Señor cuya visión se recomienda a los devotos pueden ser de 8 clases. Pueden estar hechas de arena, de arcilla, de piedra o de madera. Pueden contemplarse en la mente, pueden estar hechas de joyas, de metal o pintadas, pero todas ellas son equivalentes. La forma que ve en la mente el que medita no es diferente de la forma que ve el que adora en el templo. La suprema personalidad de Dios es absoluto, y por eso no hay diferencia entre esas dos formas. Los impersonalistas, que desean ignorar la forma eterna del Señor, imaginan alguna figura redonda. En especial prefieren el Om, Omkara, que también tiene forma. En el Bhagavad Gita se afirma que Omkara es la forma del Señor como letra. De la misma manera, también hay formas del Señor esculpidas y pintadas. Otra palabra significativa de este verso es Punya, Punyasloka Yashashkara. El devoto recibe el nombre de Punya Shloka. Igual que nos purificamos cantando el santo nombre del Señor, también podemos purificarnos con simplemente cantar el nombre de un devoto santo. El devoto puro del Señor y el Señor en su persona no son diferentes. A veces se puede cantar el nombre de un devoto santo. Este proceso es muy sagrado. En cierta ocasión, el Señor Chaitanya cantaba los santos nombres de las gopis y sus alumnos le criticaron. ¿Por qué cantas los nombres de las gopis? ¿Por qué no cantas Krishna? Esta crítica irritó al señor Chaitanya y hubo unas diferencias entre él y sus alumnos. Quiso reñirles por tratar de instruirle acerca del proceso trascendental del cantar. La belleza del Señor es que los devotos relacionados con sus actividades también son glorificados. Arjuna, Prahlada, Janaka, Maraya, Bali, Maharaj. Ba- Maharaj. Maharaj, Maharaj, Bali Maharaj y muchos otros devotos ni siquiera pertenecían a la orden de vida de renuncia, sino que eran hombres de familia. Algunos como Prahlada Maharaj. Maharaj, ay, perdone madre, y Bali Maharaj habían nacido en familias demoníacas. El padre de Prahlada Maharaj era un demonio y Bali Maharaj era nieto de Prahlada Maharaj, pero aún así se hicieron famosos por su relación con el Señor. A cualquiera que se relacione eternamente con el Señor, se le glorifica junto con el Señor. La conclusión es que el yogi perfecto debe acostumbrarse a ver siempre la forma del Señor y hasta que su mente esté fija en esa contemplación, debe continuar practicando yoga. Wow. Muy bien, Pepe, ya estás saliendo hablando sánscrito, ¿eh? Es demasiado fuerte, pero muy padre. Tengo que aprender. Muy Madre, sí es súper importante porque a veces también cuando estoy con la meditación, pues sí, la mente se va y bien. trato de que en mi mente me acuerdo mucho del el Maha Mantra que está ahí en el Bhakti escrito.
que es cuando no lo sabemos los que vamos por primera vez, el Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Me concentro en esas letras, veo como si mi mente estuviera nada más viendo esas letras. Entonces, pero luego se vuelve otra vez a desconcentrar y me vuelvo otra vez a meter, pero sí es. Ahora también ya encontré una nueva manera de cómo concentrar mi meditación. Muy bien, Pepe, eres todo un yogi. Sí, también meditar en la letra, una por una, Hare Krishna, y verlas escrita es un método muy bueno y muy recomendado. O en un cuadro de Krishna, o también así, en el mantra escrito, es muy bueno. También se puede poner bajito como fondo, Shila Prabhupada cantando el mantra. Pero así como dice Shila Prabhupada, la mente es muy errante y hay que atraparla con diferentes formas. Por eso mismo Dios toma tanta forma distinta, tantos caminos espirituales para enfocar, como decíamos al comienzo, Pepe, que a voltear hacia Él y tomar alguna práctica espiritual para poco a poco irnos purificando y que se nos caiga el 20 de que esto no es el mundo real, que esta es una ilusión, e incluso este cuerpo es una herramienta ilusoria, temporal, ¿verdad? Y definitivamente se ve que somos en una práctica muy personalista de entender esa forma de Dios que es tan personal y tan detallada, aquí por los grandes sabios y maestros. E incluso es como es en la práctica también, por ejemplo, católica, se glorifican a los santos, a los devotos puros, a los que son muy elevados también, se vuelven como representante divino y nos ayudan a enfocar la mente, se podríamos decir también de una forma más aterrizada a nuestra vida cotidiana, porque cuando nos inspiramos con devotos, devotas, santos, santas que estuvieron en el mundo material, es como que es más fácil conectarnos con ese aspecto personal, individualidad, con los diferentes desafíos. Por eso nuestra mente, nuestra esencia espiritual es totalmente personal también y va creciendo de la manera que nos relacionamos entre nosotros, que es un aspecto necesario. Estaba escuchando algo. Bueno, pero ya me olvidé. Estaba escuchando una clase, hablaba de eso, de cómo definitivamente somos seres personales y necesitamos relacionarnos. El aislamiento no es algo natural, implica mucha problemática interior, ¿no? Muy bien. Entonces, cantar su gloria, que es nuestro método, escuchar y cantar. Aquí el ejemplo del señor Chaitanya, cantando los nombres de las gopi, que son devotas puras. Pero obviamente no todos pueden entender esa conexión del señor Chaitanya con la gopi, por eso él tomó sannyasi para que sus estudiantes lo respetaran, ¿ya? Y aquí el ejemplo de grandes santos, también como Arjuna, Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, que le vamos a leer esas historias tan inspiradoras en los siguientes cantos. Texto 19. ¿Continúo, madre? Sí, Pepe. Va, venga. Hoy fue mi día. Sí, Draupadi me ve para ver si tiene que leer, pero Pepe, sí. Miau. Traducción, texto 19. Siempre inmerso en ese servicio devocional, el yogi visualiza en su interior al Señor moviéndose, acostado, de pie o sentado.
pues los pasatiempos del Señor Supremo son siempre hermosos y atractivos. Significado. El proceso de meditar en la forma de la Suprema Personalidad de Dios que está en nuestro interior y el proceso de cantar las glorias y pasatiempos del Señor son el mismo. La única diferencia es que escuchar y fijar la mente en los pasatiempos del Señor es más fácil que visualizar la forma del Señor en el corazón, porque la mente, especialmente en esta era, se perturba tan pronto como empieza a pensar en el Señor, y esa agitación excesiva interrumpe el proceso de ver al Señor en la mente. Sin embargo, ante una vibración sonora que alaba los pasatiempos trascendentales del Señor, nos vemos obligados a escuchar. Ese sonido entra en la mente y la práctica del yoga se ejecuta automáticamente. Por ejemplo, incluso un niño puede escuchar y obtener el beneficio que se deriva de meditar en los pasatiempos del Señor. Tan solo con prestar oídos a, tan solo con prestar oídos a una lectura del Bhagavatam que describa al Señor tal como es, yendo a los pastizales con sus vacas y sus amigos. Escuchar incluye aplicar la mente. En esta era del Kali Yuga, el señor Chaitanya ha recomendado que nos ocupemos siempre en cantar y escuchar el Bhagavad Gita. El Señor dice también que los Mahatmas, las grandes almas, siempre están cantando las glorias del Señor y solo por oírlos, otras personas obtienen el mismo beneficio. En yoga es necesario meditar en los pasatiempos trascendentales del Señor, sus movimientos, cuando está de pie, cuando se acuesta, etc. Gracias. Gracias, Pepe. Aquí hay una matriz de síntesis, Astanga y Bhakti. Por ejemplo, en el método de Astanga, del yoga, la espalda recta en posición de loto. Y en el paralelo con el Bhakti es una actitud respetuosa, evitar cantar la japa acostado, a menos que uno no esté enfermo o encorvado. Entonces, sentarse apropiadamente ayuda al fluir del prana y oxigenar el cerebro para no dormirnos. Después en el Astanga es muy importante la respiración. Pranayama, control del aire vital. Y en el Bhakti hay un control del sonido, escuchar activamente el Maha Mantra por encima del ruido externo. Y sobre el entorno, en el Astanga Yoga, aislamiento absoluto en un lugar sagrado. Mientras en el Bhakti hay una relación comunitaria, una actitud humilde y tolerante con otros devotos, evitar las 10 ofensas. Entonces, la práctica del Bhakti se basa en las instrucciones del Señor Chaitanya. Es como decir, la disciplina interna es la postura del Bhakti Yogi. Entonces, fundamento del yoga es crear una plataforma estable para eliminar las distracciones y empezar la meditación. Y el Astanga se enfoca en un fundamento externo, en lo físico, ¿no? Y en el Bhakti es más interno, de humildad, respeto y tolerancia. Entonces, el éxito de nuestro kirtan no depende tanto de la mecánica física, sino de las leyes establecidas por el Shikshastaka: humildad, tolerancia y respeto. Em, También aquí se recuerda el aspecto especial, la religión Hare Krishna o el yogi Hare Krishna. El religioso Hare Krishna cumple rituales mecánicos para sentirse parte de una institución, canta ronda de japa simplemente porque hay que cantarla. Su práctica es superficial y carece de enfoque transformador. Mientras el yogi Hare Krishna busca una conexión real, que es el resultado del yógico verdadero, cuida celosamente su concentración y actitud, sabe que ofender a un devoto es tan destructivo como lo sería por un Astanga yogi romper su postura.
Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque nos obliga a evaluar si usamos las instrucciones de Kapila para transformarnos o si solo estamos jugando a ser devotos. Y también el profesor hacía énfasis en la mentalidad impersonal y la visión personalista. Un yogi con la tendencia impersonal ve al todo de forma abstracta, un brillo unificado, los devotos como una masa o simplemente las deidades sin distinción. Mientras Kapila exige observar separadamente cada miembro del Señor, que es lo que leímos ahora, para anular esa abstracción. Eso se aplica directamente a nuestra visión actual. Debemos de notar el adorno específico que un devoto hizo por la deidad. Debemos ver a cada devoto por su gusto y esfuerzo individuales, no como un grupo anónimo. Atender a los detalles precisos es lo que nos hace verdaderamente personalistas. Muy bien, vamos a leer el último texto para hoy. Pepe, el texto 20. Venga, el 20. Venga. Texto 20. Traducción. Al fijar la mente en la forma eterna del Señor, el yogi no debe hacerse una idea de conjunto de todos sus miembros, sino que debe fijarla en cada miembro del Señor por separado. Significado. Es muy significativa la palabra muni. Muni significa el que es muy experto en la especulación mental o en pensar, sentir y desear. Y aquí no se le menciona como devoto o yogi. Los que tratan de meditar en la forma del Señor reciben el nombre de munis o poco inteligentes. Por otra parte, los que ofrecen verdadero servicio al Señor reciben el nombre de bhakti yogis. El proceso de reflexión que se explica en los siguientes versos es para educar al muni, para convencer al yogi de que la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, no es impersonal en ningún momento. Los versos siguientes recomiendan observar al Señor en su forma personal, miembro a miembro. Pensar en el Señor como un todo puede ser impersonal. Por eso aquí se recomienda pensar primero en sus pies de loto, después en sus tobillos, muslos, cintura, pecho, cuello, cara, etc. Hay que empezar por los pies de loto y elevarse gradualmente hasta los miembros superiores del cuerpo trascendental del Señor. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Entonces, la traducción específica de Muni es el sabio, pero claro, depende, ¿no? De lo que es sabio, porque puede ser un sabio experto en especulación mental o pueden ser un sabio como Narada Muni enfocado al Bhakti, ¿verdad? Pero bueno, queridas y queridos yogis, ¿Cómo sería un sabio con especulación mental? pues como explica aquí, querida Draupadi, el yogi no debe hacerse una idea de conjunto de todos sus miembros, sino que debe fijarla en cada miembro del Señor por separado. Srila Prabhupada dice, Muni significa el que es muy experto en la especulación mental o en pensar, sentir y desear. Entonces, alguien puede ser muy sabio literalmente en literatura, puede aprender muchos textos de memoria. Aquí hay un... Ah, mira, Brenda dijo, yo puedo leer el siguiente. No, no vi tu mensajito, Brenda. Mañana, ojalá tengas tiempo para leer. Lakshmana dice, muy lindo y profundo lo que lees, Divya, puedes compartirlo en el chat. Claro, y después le comparto. Entonces, sí, hay diferentes tipos de munis, lo vemos, de sabios que tienen el apodo de muni, pero depende cómo usan su sabiduría. Siempre el ego falso para aprender mucho y saber mucho de escritura, pero está enfocado en su, como dice aquí, en su pensar, sentir y desear.
o sea, es para, así como somos diferentes tipos de devotos, hay diferentes tipos de yogis, dependiendo su enfoque, en qué está enfocado su camino espiritual. Si fundirse en la luz, si en la práctica del bhakti, si en servir, si en liberarse solo él mismo, conseguir poder místico, o si es para la preocupación de compartir el conocimiento. Muy bien, entonces, Pepe, ¿todo bien? Sri Raghunath, comentario final, o ya quedamos. Sí, Ya, todo bien, madre. muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. Y está bien eso lo que dice, empezar a ver al Señor por los pies, ¿sí? Ujú. Y ahí ir subiendo poco a poco. De Sí. alguna manera es lo que estamos haciendo con el Bhagavatam, ¿verdad, Divya? Ah, es verdad, sí, sí, es verdad. El Bhagavatam también se divide de los pies subiendo a su cadera y hasta que llegamos a su cabeza. Ahí vamos a estar en el 10º canto con todos sus pasatiempos más íntimos. Por eso hay que tener paciencia e ir estudiando poco a poco, mismo cuando hay temas así, un poco más difíciles, ¿no? Sí, Sí. sí, siempre lo he visto de esa manera, de que vamos gradual, vamos, Ujú. vamos subiendo desde los pasatiempos, pues más sencillitos y luego ya van un poquito más complejos hasta ya llegar a lo más íntimo. Pero Es bueno, verdad. sí, Para ir asimilando de a poco, sí. sí. Pero muchas gracias, Pepe, Divya, todos los devotos por su asociación. Muy Muchas inspirado gracias. siempre. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias y buen día para todos. Haribol, Antonio. Nos vemos. Muchas gracias Gracias, Gracias por las lecturas, Hare Krishna. a ustedes. Haribol. Gaura Prabhu.